Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es iniciar siempre el día agradecidos. Y en esta mañana nos sentimos agradecidos porque Dios es bueno, porque su misericordia, dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. En esta mañana es mi deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Ojalá que usted ya se haya podido enlazar a nuestra señal. Somos Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Yo soy el pastor Roberto Estrada y tengo el privilegio de compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios y espero que sea de bendición para cada uno. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, para todos nuestros amigos, para todos nuestros familiares, para los miembros de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Nosotros estamos transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, pero tenemos el gusto, la satisfacción de llegar al mundo completo mediante la red digital. Así es que bendito sea Dios por ello. En este día es mi propósito llevar un mensaje. Estamos recordando ese tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo bueno para meditar espiritualmente, para reconocer ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y reconocer que fue por nosotros, fue por usted y fue por mí. Así es que en este día, en esta mañana, vamos a meditar en la palabra de Dios, siempre considerando como una bendición especial el poder estar expuestos a la palabra de Dios. Quédese con nosotros, no se vaya. Vamos a tener una lectura bíblica. Tratamos de que el mensaje no sea tan extenso, pero al meditar en la palabra de Dios es bueno concentrarnos, es bueno apartar el tiempo y ojalá que lo esté haciendo con su familia. Quiero que vayamos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar ahora en Juan 19. Juan 19 y los versículos 28 y 29. Les vamos a dar lectura. Si usted tiene su Biblia, ábrala y vamos a estar meditando en ella. Haga un hábito el leer en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios nos hace ser más sabios, tener inteligencia, tomar decisiones apropiadas. Así es que vamos a esa lectura de la palabra. Si ya está ahí, repito la cita nuevamente. Juan 19, 28 y 29. Vamos a tratar de leerlos juntos. Dice el 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Con toda reverencia, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir en oración. Vamos a hablar con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Así es que Él merece toda la reverencia nuestra. Inclinemos el rostro. Amado y bendito Dios, en este momento, Señor, estamos ante su presencia,
agradeciéndole, Señor, por la vida, por la salud, por esta hermosa oportunidad que nos da en este día, Señor, de exponernos a su palabra, de meditar en ella. Y le suplicamos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos enseñe, el que prepare, Señor, la mente y el corazón de cada uno para que ese consejo suyo, ese consejo divino, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Quédese con nosotros y que todo cuanto hagamos, Señor, sea tratando, Señor, de complacerle, tratando de agradarle. Y se lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, qué hermoso es estar y qué bueno que usted ya pudo conectarse con nosotros. Qué bueno que puede estar ahí. Si están sus hijos a su lado, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque los podemos tener y sabemos que el escuchar la palabra de Dios nos edifica a todos. El alimento de nuestra alma es la palabra de Dios y por eso es que tratamos de que sea ella la que nos ilustre, la que nos enseñe. Hoy tenemos un mensaje. Todos los mensajes, cuando son basados en la palabra de Dios, son especiales. Pero en esta mañana estamos centrados en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí en la cruz. Y hay una frase de nuestro Señor Jesucristo que cuando la analizamos en ella nos hace pensar en la condición en que se encontraba, en el sufrimiento por el que estaba pasando, en ese momento de desesperación. Y esa frase es el título del mensaje de esta mañana. El título es Tengo sed. Y son palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo poco antes de entregar el Espíritu. Una de las preguntas que nos hacemos, y tal vez usted se haya hecho o se esté haciendo, es la que quiero llevar como introducción. Son varias preguntas, pero la primera dice: ¿aplica para nuestro tiempo el mensaje de la cruz? Y sabe que si algo nunca va a pasar, es la bendita palabra de Dios. Así es que ese mensaje de amor, esa prueba maravillosa, esa prueba de un amor incomparable de Dios para nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo se da a sí mismo, cuando entrega su vida, derrama su sangre, para que usted y yo tengamos la oportunidad de volver al Padre, de ser redimidos, de que nuestros pecados sean perdonados. Se dio ahí en ese momento, en ese acontecimiento que estamos recordando en estos días. Así es que si nos preguntamos si aplica para nuestros tiempos el mensaje de la cruz, la respuesta es sí, sí aplica, porque ese mensaje sigue siendo el mismo y el propósito sigue siendo el mismo para aquel tiempo, en ese momento en que se estaba dando, y hoy, para cada uno de nosotros. Otra de las preguntas es: ¿se aplican las palabras del Maestro a los hombres de la era de los misiles, los drones y las telecomunicaciones? Bueno, es una forma de llamar a la etapa actual en la que estamos viviendo. El mundo completo está tan distraído, tan ocupado, que no quiere tener tiempo para lo eterno, para lo importante, para lo necesario.
sino que está yéndose con el espejismo del mundo. Y realmente las palabras del Maestro siguen aplicando también para esta generación, también para nosotros hoy. El mensaje sigue siendo el mismo, es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, y el propósito es vida eterna. ¿Pueden afectarnos hoy los eventos ocurridos en una colina hace 2000 años? Esos momentos en que el Salvador del mundo entrega todo en esa colina, en el Gólgota. También le llamamos el Monte Calvario. Sigue siendo un evento que nos afecta, porque lo que sucedió ahí sigue afectando a la humanidad completa, y es una oportunidad de vida eterna, y de cambiar la eternidad de cada uno de nosotros. Tenemos que considerarla, tenemos que tomarla en cuenta. ¿Les importa a los hombres que han caminado sobre la luna el hecho de que el sol se oscureciera al mediodía? Recordamos nosotros que las tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas. Y déjeme decirle que en la pregunta estoy mencionando los hombres que caminaron en la luna, pero si hemos leído, hemos escuchado los testimonios de esa experiencia, vamos a encontrar en los testimonios de cada uno de los que tuvieron esa oportunidad de caminar en la superficie de la luna, vamos a encontrar un testimonio de agradecimiento por esa oportunidad que les da Dios. Aquellos hombres creían en Dios y aceptaban que era por Él que podían estar ahí en ese momento y en ese lugar. Hay 2 palabras cortas que nos muestran dos palabras cortas que nos muestran el mensaje de la cruz. Es: tengo sed. Parece que tuvimos problema con el sonido, pero ya llegó, ya está aquí. Seguimos adelante. Les decía que hay 2 palabras que nos muestran lo actual que es el mensaje de la cruz. Y ese mensaje es para cada uno de nosotros. No debemos de pasarlo por alto. Y voy a entrar precisamente al mensaje de esta mañana. El título es: tengo sed. Esa frase de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto de nuestro mensaje en esta mañana, que espero que sea de gran bendición y que pueda llegar sin problema hasta cada uno de los sitios donde nos encuentran, algunos muy, muy remotos, en zonas que hace poco tiempo eran inaccesibles a oportunidad de visión y de sonido, pero que ahora llega a lugares muy, muy apartados. Así es que bendito sea Dios. El primer punto es: Jesús dijo: tengo sed, porque moría como hombre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo crucial. Y Juan 19:28 dice: después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juan, el apóstol Juan, en sus escritos tiene un propósito primordial, y ese propósito era mostrar la deidad de Cristo, mostrar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él se enfoca en tratar de mostrar esto, pero aquí en este punto nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace pocas semanas tuve un mensaje de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y bueno, aquí en este punto del pasaje podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino para sentir lo que nosotros sentimos y conocer nuestras necesidades. Ese es el propósito de hacerse hombre y de habitar entre los hombres. Él padeció y tuvo necesidades. La Escritura registra que nuestro Señor Jesucristo creció, se cansó, sintió hambre, durmió, lloró, gimió. O sea, todas estas actividades de humano, de hombre. Y a veces preguntan, dicen, ¿pero en qué parte de la Escritura? Bueno, voy a compartir con ustedes. Les dije primero, creció. Si nosotros vamos ahí, para los que les gusta ir tomando notas, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está lo primero que les dije, Jesús crecía. Bueno, la Escritura registra también que Él se cansó. Cuando vamos ahí a Juan 4:6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo entre los hombres, también se cansaba. También esas caminatas que hacía de día tras día lo afectaban físicamente, y él se cansó también. Bueno, también le dije que sintió hambre. Ahí en Mateo 4:2 registra, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vamos a encontrar otros pasajes donde el Señor come, porque es una necesidad física como hombre. Pero otro de las palabras que utilicé es durmió. El Señor durmió, la Escritura lo registra. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor se cansaba, el Señor necesitaba reposo, necesitaba dormir, pero también sus sentimientos. Uno de los versículos más cortos de la Escritura está en Juan 11:35 y dice, Jesús lloró. Él también lloró. Y es por eso que Él nos puede comprender. Él siente como nosotros sentimos. El último que les mencioné fue gimió. Y ahí mismo en Juan 11:33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Sabe que Él se conmueve con nuestros sufrimientos. Él se compadece de nosotros y nos consuela. Nos fortalece cuando estamos pasando por ese valle oscuro, por ese valle de lágrimas. Él está ahí.
No podemos negar que la raza humana ha pecado y debe morir. Y a veces nos suena crudo, cruel, cuando hacemos mención así de esta manera. Pero la Escritura es clara cuando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí en Romanos 3:23, y luego también en Romanos, pero en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo hermoso es que cuando completamos el texto y decimos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sí, la raza humana ha pecado y debe morir, pero nuestro Señor Jesucristo estaba tomando el lugar de la humanidad completa. Estaba sustituyéndonos ahí en la cruz para que nosotros no tengamos que padecer lo que nos correspondía hacer. Jesús había rehusado tomar la bebida preparada para amortizar el dolor. Y miren, tenemos ahí en Mateo 27:34, si quiere apuntar esa cita para que la vea más tarde. Pero dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús aceptó sentir todo el dolor, que le correspondía sentir a la humanidad, pero no hizo nada por estar menos sensible al dolor de su castigo y su muerte por la humanidad. Ese compuesto, esa bebida que le estaban ofreciendo de vinagre mezclado con hiel, lo utilizaban en ese tiempo para aquellos que estaban siendo sacrificados. Era una especie de anestésico, podemos decir, para sentir menos dolor. Pero Jesús quiso padecer el dolor completo, el sufrimiento completo, para sentir en su cuerpo lo que le correspondía a cada uno de los pecadores. Él ocupó el lugar nuestro. ¿Sabe que en la actualidad los hombres siguen sintiendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento, siguen teniendo las mismas necesidades de los que han existido a través de los siglos? O sea, no hay diferencia. Aquellos que estaban en aquel tiempo, los que han vivido desde ahí hasta nuestros tiempos, y cada uno de los seres humanos que vivimos en este tiempo, padecemos, sentimos dolor, frustración, sentimos pena, angustia. Pues nuestro Señor Jesucristo padeció también por estos dolores de nuestros tiempos. Así es que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos alcanza. Es también por usted y es también por mí. Voy a ir al segundo punto del mensaje. Y en el segundo punto Jesús dijo, tengo sed, porque experimentó por el hombre la sed del infierno. Y a veces no nos gusta escuchar la palabra infierno, pero nosotros tenemos que considerar la terrible sed del infierno que nos relata la Escritura en Lucas 16:24. Allí en el pasaje del rico y Lázaro, ahí en el 16:24 dice, entonces él, refiriéndose al rico, dando voces dijo, Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Debe de ser bastante intenso el padecimiento para que esté clamando este hombre ahí. Pero, ¿qué tan real puede ser la sed física? No sé si a usted le ha tocado padecer sed, así que llega a punto de desesperación. Estoy recordando en este momento una ilustración de un zar que acampó en el desierto. Él dedicaba su energía y sus fuerzas y la de todo su ejército en andar engrandeciendo su reino, y en ese momento estaban en escasez de agua y el lugar donde habían acampado no había agua, y empezó a embargarlo una sed tremenda, y le dice su consejero, cuando le empezó a pedir agua con desesperación, dice: ¿qué serías capaz de dar por un vaso de agua? Y dice: la mitad de todo mi reino daría por un vaso de agua fresca. Y bueno, aquí el consejero que quería indicarles que tanto esfuerzo, tanta violencia, tantos hombres muertos por engrandecer su reino, y estaba dispuesto a partirlo por tan solo un vaso de agua. A lo que quiero ir yo es a esa intensidad de necesidad de agua. ¿Cómo afecta a las personas un espejismo en el desierto? Algunos tal vez han tenido esa experiencia de tener que caminar bajo un sol ardiente por un desierto, y cuando se empieza a ver a lo lejos y se ve ese espejismo, parece que hay agua allá a lo lejos. Y bueno, el hecho de verlo impulsa a aquellos que ya van desfalleciendo a seguir un poco más, porque ven allá que puede haber agua para saciar su sed. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, recuerden ustedes que la oscuridad cubrió la tierra. Para el espejismo se necesita luz, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la oscuridad cubrió la tierra. Y esas 3 horas de oscuridad que Jesús soportó al tomarnos nuestro lugar son difíciles de comprender en su agonía. Ahí, encerradas en esas 3 horas, había una eternidad en el infierno. Y de aquí es donde viene la exclamación que hace nuestro Señor Jesucristo en esa desesperación, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es difícil siquiera imaginar por nosotros lo que Él está padeciendo, lo que Él está sufriendo, pero sí es necesario que nosotros entendamos y reconozcamos que lo hizo por nosotros, por ese amor incomparable que Él tiene por cada uno de nosotros. Y podemos decir que esto va más allá de la sed física, va a la sed del alma. Esa sed insaciable, esa sed de necesidad de ese líquido, está a tal punto que traspasa lo físico y llega hasta el alma misma. Y podríamos decir, en esta era espacial todavía tienen una sed espiritual tal
que los lleva al licor, a las drogas, al crimen. Pero esa sed espiritual, esa sed del alma, esa sed es de Dios. Y nosotros, los seres humanos, no podemos identificar que la necesidad que tenemos es Dios en nuestras vidas. Y queremos refugiarnos equivocadamente en el licor, en las drogas, en el crimen, en todo lo indebido. Y eso lo único que nos lleva es a padecer más sed del alma. En esta era espacial, la gente todavía muere y va al infierno. Jesús padeció para evitar que usted y yo padezcamos ahí. Esa es la razón. Ese es el motivo de ese sacrificio. Y voy a ir al último punto del mensaje. El último punto es: Jesús dijo, tengo sed, porque debía cumplir las escrituras para demostrar a todos su mensaje. Y podemos ver en los evangelios, en varias porciones de las escrituras, que dice para que las escrituras se cumpliesen. Tenemos ahí en Salmos 69, 21, y quise tomar esta porción del Salmo 69. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando leemos estos pasajes y vamos un poquito a la información que podemos tener de ellos, por ejemplo, que acabo de leer, está escrito aproximadamente 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y viene y aplica. Y es impresionante cómo por lo menos 333 profecías del Antiguo Testamento convergen en Jesús. Y de ahí 240 de ellas se cumplieron en el tiempo del arresto, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es tan importante para el Salvador, para nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba dispuesto a pronunciar toda palabra necesaria para que se cumpla lo que la Escritura dice. Y lo tenemos cuando analizamos los evangelios, vamos a ir encontrando una a una las profecías cumplidas. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, permanece para siempre. Todo puede pasar. Las modas, los estilos cambian, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Voy a concluir con el mensaje. Y para ello voy a concluir con esta pregunta. Si usted es de esas personas que todavía se pregunta si Cristo se interesa por usted, después de estos mensajes, les prometí cinco mensajes continuos sobre la cruz. Este es el cuarto. Si usted todavía en este mensaje todavía es de los que todavía se pregunta si Cristo se interesa por usted, analice, medite y vea cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó, cómo padeció, y lo hizo por amor, por usted y por mí. Nuestro Señor Jesucristo
sigue llamando a las almas perdidas. Su mensaje es para todos nosotros. La oportunidad de salvación sigue en pie. Ese mensaje ahí en la cruz del Calvario sigue haciendo eco y sigue llegando y siguen utilizándose diferentes medios. Hoy Él quiso que este siervo suyo fuera el portador de este mensaje para que llegara la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta usted. Él sigue llamando a las almas sedientas. Y cuando nosotros vamos allá a Juan 4:14, vamos a encontrar estas palabras que pronunciara nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él sigue extendiendo sus brazos. Él sigue llamando a cada uno. ¿Y sabe qué? Lo hace en particular. Hoy le está hablando a usted. A usted que me está escuchando. A usted que no sabe por qué, pero se quedó escuchando este mensaje. Es porque la palabra quería llegar a sus oídos, pero no nada más a sus oídos, sino hasta su corazón. Cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios es una oportunidad más para ponernos a cuentas con el Señor. Y hoy esa oportunidad se ha dado para usted, pero usted toma la decisión. El Señor se entregó a sí mismo, derramó su sangre para que usted fuera redimido, pero a usted le toca hacer suyo ese sacrificio, admitir que fue por usted e invitar a nuestro Señor Jesucristo a que more en su corazón. La invitación en este día sigue siendo la misma. Invite a nuestro Señor Jesucristo a su vida. Ríndase a Él. Sírvale. Le invito a que oremos. Vamos a cerrar el mensaje de este día, pero vamos a ir en oración. Y si puede ponerse de pie o si gusta arrodillarse como el Espíritu Santo le indique a cada uno, pero es usted y Dios. A lo mejor está usted solito el día de hoy, a lo mejor está ahí al lado de amigos, a lo mejor está su familia nada más, pero sabe, no se avergüence, usted y Dios. Así es que al hablar, al orar, estamos hablando con Dios. Abra su corazón a Él, incline su rostro. Amado y bendito Señor, le damos las gracias, Señor, por su bendita palabra, porque su palabra permanece para siempre. Pero le agradecemos infinitamente, Señor, por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, y que ese sacrificio donde por amor nuestro Señor Jesucristo se entrega, podamos cada uno admitir que fue por nosotros y que esa sangre derramada sigue fluyendo para salvación. Esa sangre derramada, Señor, sigue redimiendo, sigue perdonando pecados, limpiando corazones. Que sea en este día, Señor, el turno de cada uno de los que han escuchado este mensaje para admitir que necesitan un Salvador. Que esa sangre, Señor, limpie, purifique, perdone. Yo le suplico, Señor, por aquellos que están hablando con usted en este momento, para que
usted considere, Señor, y que sea su Espíritu Santo redarguyendo en cada uno para admitir, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de su perdón. Guarde a cada uno, mi Señor. Bendiga a cada persona, bendiga a cada familia. Que la bendición suya esté en cada hogar. Permita, mi buen Dios, que aquellos que están llegando a usted, Señor, puedan seguir instruyéndose en su bendita palabra y decidan, Señor, por buscar un lugar donde congregarse, donde aprender más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los pongo en sus benditas manos. Y a ustedes doy honra y gloria, hoy y siempre. Gracias, gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno. Bendiciones.